Tuvieron admiradoras, pero eligieron una mano y la sostuvieron en silencio por décadas. Tuvieron fama, pero volvieron a casa y se quedaron. Besaron a otras en pantalla, pero solo una boca en la vida. Interpretaron el romance, pero vivieron la lealtad. No por aplausos, por presencia. No fueron santos, fueron constantes. Y en este mundo, eso los hizo raros. Mientras otros coleccionaban nombres, ellos susurraban uno. Mientras otros ensayaban nuevas historias, ellos regresaban a la primera página. Sin escándalos, sin portadas, sin ediciones, solo un hogar, una habitación, una voz llamada suavemente por años. No buscaban drama, buscaban devoción, no pasión, sino permanencia, y así desaparecieron de la memoria, porque nunca traicionaron, porque hicieron que el amor pareciera aburrido y sagrado. Pero ahora los nombramos, un voto a la vez, un recuerdo que ninguna revista buscó. Si sigues aquí, no te vayas, no mires a otro lado. Algunos hombres amaron una vez y nunca soltaron. Suscríbete no por el chisme, por los que nunca se fueron. No necesitaba reflectores, no buscaba brillar más que nadie. Y en la tercera línea de la comedia mexicana, Marco Antonio Campos se mantuvo quieto. No era el más ruidoso, ni el más atrevido. Era el que volvía temprano y se quedaba. Mientras su compañero estallaba en escena, él susurraba entre bastidores. Mientras el público reía, él escuchaba la voz tranquila de una mujer que lo amaba desde antes del aplauso. Ella no quería fama, quería presencia, y él la dio. No con flores, sino con años, sin infidelidades, sin caos, sin portadas. Solo una puerta siempre abierta, solo un lugar siempre ocupado, solo una vida, compartida sin espectáculo. Él hizo reír al país, pero ella lo completó. Y eso bastó. No fue escándalo, ni tragedia. Fue la calma en una carrera hecha de ruido. Fue lealtad no como noticia, sino como costumbre. Del tipo de hombre que se queda cuando las luces se apagan, cuando el público se va, cuando la historia olvida mencionarlo. Pero ella lo recordó, y ese recuerdo es sagrado. Marco no necesitaba ser leyenda, solo necesitaba ser suyo, y lo fue. Cruzó un océano, cambió su acento, pero nunca cambió su promesa. En el tercer capítulo de Los hombres callados, Luis Jimeno hablaba despacio, pero se quedaba con fuerza. Conoció a Virginia sobre un escenario, pero la eligió fuera de él, no por un papel, por una vida. Mientras otros perseguían guiones, él seguía un ritmo. Trabajo, regreso, repetir, sin glamour, pero con fidelidad. Nunca necesitó aventuras para probar que era deseado. Solo necesitaba sus ojos esperándolo en la puerta. No hubo traiciones, ni confesiones, ni revistas susurrando. Solo 2 manos, 2 tazas de café y años de amor ordinario que sobrevivieron a la fama. Su voz llenaba telenovelas, pero su silencio llenaba un hogar. Luis no fue santo, pero fue constante. Cada noche, cada mañana, entre aplausos y ausencias, entre la escena y la vida. Y cuando las luces se apagaron, aún era de ella, porque algunos hombres no caen, echan raíz y se quedan. Fue vampiro en la pantalla, una leyenda de sangre, sombras y temor. Pero en la vida real, Abel Salazar eligió la luz. En la tercera línea, su nombre, Rosita Arenas. La mujer que besó al monstruo y descubrió al hombre. Mientras las cámaras perseguían el horror, él volvía a la calma, sin máscaras, sin gritos, sin fingir. Tuvo admiradoras, tuvo fama, pero también la tuvo a ella. Y la eligió. En una industria llena de tentaciones, se quedó. No porque debía, sino porque no quiso a nadie más. Ella no necesitaba perfección, solo presencia, solo verdad. Y él lo fue. Envejecieron juntos, criaron una hija,
Construyeron un silencio que solo el amor puede sostener. Murió sin escándalos, sin traiciones, sin olvidar jamás a la mujer que estuvo a su lado antes del miedo, antes de los colmillos, antes del mito. Y cuando lo enterraron, ella permaneció en pie, porque su historia de amor nunca necesitó corrección. Abel le dio al mundo monstruos, pero a una sola mujer le dio paz. Lo llamaban el barítono de Argel, el tipo de hombre que podía derretir una sala con una sola nota. Las mujeres escuchaban, las multitudes lo adoraban, pero una voz siempre sonó más fuerte en su corazón: Marina Tamayo. Ella no fue el papel, fue el descanso, la que lo escuchaba cuando nadie más lo hacía. Nunca pelearon por atención, construyeron silencio, sostuvieron espacio. En un mundo de ecos y aplausos, eligieron el murmullo de una casa tranquila, el ritmo de las mañanas compartidas, la orquesta del amor cotidiano. Pudo haberse desviado, pero nunca lo hizo, no porque no hubiera tentaciones, sino porque la decisión ya estaba tomada antes de la fama. Cantó sobre el deseo, pero no lo vivió, porque todo lo que necesitaba ya lo tenía en casa. Y cuando se cerró el telón y el público se desvaneció, su última nota aún era para ella. Fue director, actor, maestro, un hombre de 1000 papeles, pero uno nunca cambió esposo. Y en la tercera línea, Rafael Banquels con Lilia Michel. No fueron ruidosos, no fueron perfectos, pero fueron reales, sin espectáculo, sin titulares, solo 50 años de armonía privada. Mientras otros ensayaban pasión, ellos practicaban paciencia. Él enseñó a muchos a amar frente a la cámara, pero solo lo vivió con una, sin escándalo, sin traición, sin segundo acto, solo un guión escrito lento, dicho suave, compartido entero. Y cuando llegó su escena final, no esperó aplausos sino su mano. Porque algunas historias de amor no terminan en drama. Algunas terminan en paz. Hizo reír a una nación. Hizo que los pobres se sintieran vistos. Hizo que los poderosos se sintieran pequeños. Pero detrás de la risa había un hombre que falló a la única persona que realmente amó. Mario Moreno. Tú lo conociste como Cantinflas. Y en los rincones más silenciosos de su legado, Valentina Ivanova. Ella no fue un chiste, no fue un titular. Fue la mujer que esperó. Esperó en el silencio, en la distancia, en los rumores que nunca respondió. Se casó con un hombre que le pertenecía a todos y a nadie. Y aún así, se quedó. Él fue leal a México, leal a sus fans. Pero el amor, eso le costó más. Solo cerca del final dijo su nombre sin evasivas, sin comedia, solo con dolor, porque algunos payasos ocultan lágrimas, y algunos arrepentimientos viven más que los aplausos. Hizo reír al mundo, pero Valentina fue la única que nunca dejó de llorar. Lo llamaban limpio, lo llamaban simple. Decían que su comedia era para niños, pero detrás de la inocencia había algo aún más raro. Un hombre que nunca se desvió. Gaspar Genain. El mundo lo conoció como Capulina, y la que creyó en él antes de que las cámaras rodaran María Elena. Ella estuvo ahí antes de la fama, antes de los récords, antes de los chistes. No cayó por la máscara, se casó con el hombre. Y él, a cambio, nunca rompió la promesa, ni una vez, ni en silencio, ni en secreto. Porque mientras el mundo reía, él construía una vida de lealtad silenciosa, sin escándalos, sin llamadas a altas horas, sin aniversarios olvidados, solo la misma cara en la cena, el mismo nombre en la oración, las mismas manos cada mañana. Algunos hombres reciben aplausos, otros reciben memoria. Capulina se ganó ambos. No fue solo un hombre sobre el escenario, él era el escenario. Fue Manolo Fábregas un titán del teatro, pero ante todo un esposo. El mundo vio a la estrella. Ella vio al hombre callado tras el telón,
Vela, su ancla, su compañera, su hogar. Mientras otros perseguían reflectores, él perseguía presencia. Mientras otros cambiaban aplausos por excesos, él cambió la fama por fidelidad. Su matrimonio no fue un espectáculo, fue una fortaleza. Sin tabloides, sin susurros, solo décadas de quieta complicidad. No toda llama arde con furia. Algunas arden constante. Algunas duran toda una vida. Él dio al mundo drama, pero guardó su amor para una sola. No necesitaba ser la voz más fuerte en la sala. Solo quería ser el que se quedó. Porque a veces, el mayor escenario es el que se construye en silencio. Hizo reír a un país entero, con una voz, un gesto, una sola frase. Pura vida. Se la dijo a millones, pero la sentía para una sola. Noemí, la mujer que eligió antes de los reflectores, antes del ruido, antes del clamor de la comedia. Detrás de la sonrisa había una rutina no de guiones, sino de lealtad. Mientras otros viajaban por fama, él siempre volvía a casa. Mientras otros hacían el amor con el público, él preparaba té para dos. No hubo escándalos, ni infidelidades, ni portadas. Solo la misma cama, la misma mesa, la misma mano que buscaba cada mañana. Y cuando la risa se apagó, ella se quedó. Cuando las luces bajaron, ella permaneció. Porque el hombre detrás del personaje nunca dejó de elegirla. Hizo reír a la nación con suavidad, con ternura, con cercanía. Un padre, un amigo, un tonto con alma noble. Pero detrás de cada frase, cada papel, cada mirada suave a la cámara estaba Cholita. El nombre que el público nunca vio. El rol que nadie aplaudió. Pero la presencia que lo formó. Mientras otros encontraban musas y las perdían, él se casó con la suya. Mientras otros necesitaban drama para sentirse vivos, él necesitaba su silencio. Ella no quería pantalla. Quería a él. Al hombre que lloraba tras las escenas, que dudaba entre películas, que le apretaba la mano cuando nadie más miraba. Joaquín Pardavé, el hombre detrás de los personajes, nunca se apartó de la única mujer que vio más allá de todos ellos. Su matrimonio no vendía boletos, vendía verdad, porque a veces el acto más fiel es aquel que nunca se ensaya. Fue el rostro de México, el arma, la mirada, el galope, Pedro Armendáriz. Para Hollywood era el hombre latino perfecto, fuerte, bravo, imponente. Pero en casa, susurraba a Carmelita, la mujer que conocía el silencio detrás de la pose, el temblor bajo la ceja, el alma detrás del mito. No fueron perfectos, pero fueron reales. Él no buscaba impresionarla. Buscaba en ella el recuerdo de que era más que un papel. Y cuando la fama lo empujaba hacia el sueño, ella lo traía de vuelta a la carne. Y cuando llegó el cáncer, no se lo dijo al mundo. Se lo dijo a ella. Y cuando el dolor fue insoportable, tomó una decisión. No por orgullo, ni por legado, sino para evitarle una despedida larga. Porque amar a veces significa irse antes de convertirse en carga. Era la amenaza encarnada, un gruñido en cada escena. Ojos que herían, una voz que partía el aire. Carlos López Moctezuma, el hombre que temías en pantalla. El villano que robaba escenas y almas. Pero en casa era silencio. Con Josefina, la mujer que nadie dirigió, pero la única que lo llamaba suyo. Mientras otros devoraban aplausos, él regresaba a su sombra. Mientras otros construían mitos, él construía mañanas. Rutina, gentileza. Una lealtad tan sencilla que brillaba. No hubo escándalos, ni gritos, ni segundas familias. Solo una mujer. Y un hombre que no necesitaba demostrar bondad, porque con ella ya lo era. No buscó perdón. Nunca rompió el voto. Y por eso nadie habló de él. Pero el legado no siempre grita. A veces es una mano sostenida por 50 años. Iba en ascenso, más rápido que muchos, demasiado brillante para durar.
Miguel Torruco Castellanos. Un rostro que silenciaba salas. Un porte de leyenda. El galán, el caballero, el que hizo que las mujeres volvieran a creer en la pantalla. Pero para María Elena Márquez no era un sueño. Era realidad. Era desayuno. Era domingo. Y luego se fue. Un caballo. Una caída. Un telón antes de tiempo. Y algo en ella se congeló. Nunca volvió a casarse. Nunca habló de la caída. Nunca buscó otro nombre. Porque hay duelos que no gritan. Se sientan, esperan. Se disuelven en la forma en que respiras. Ella dio entrevistas. Volvió a actuar. Pero detrás de la sonrisa había ausencia. No rencor. No arrepentimiento. Solo la silueta de un hombre que eligió extrañar para siempre. La fama premia lo salvaje, lo roto, lo ruidoso. Pero el amor premia lo callado, sin escándalos, sin traiciones, sin entrevistas furiosas, solo presencia, una y otra vez. Estos hombres perdieron minutos en pantalla, perdieron espacio en revistas, nunca fueron tendencia, porque se quedaron, porque no reescribieron el guión, lo vivieron sin cortes, no fue perfección, fue constancia, la misma voz al final del día, la misma mano sobre la almohada, el mismo nombre en cada oración. No fueron ídolos, fueron anclas, y las anclas no brillan, sostienen. Mientras otros se enamoraban de la idea del amor, ellos cayeron en ritmo. Silencio. Persistencia. Sagrado. No hablamos de ellos porque no se derrumbaron. No los recordamos porque no destruyeron nada. Pero el silencio no es ausencia. Es fuerza sin escenario. Amaron una vez y no soltaron. No porque fue fácil, sino porque fue correcto. Y ahora los recordamos, un voto a la vez, una verdad que nunca se vendió. No por drama, no por escándalo, sino por memoria.